Amén. Saludos cordiales a todos quienes nos miran, a quienes se van a conectar y a aquellos que van a ver este video también en una grabación en YouTube, en Facebook, en alguna plataforma. Le damos gracias al Espíritu Santo, le damos gracias a Jesús de Nazaret por estar acá, poder compartir un momento la poderosa palabra de Dios. Que les habla el pastor y obispo Francisco Silva desde Santiago de Chile. Aquí estoy junto al pianista ministro Frank, junto a mi amada esposa que está acá también. Y es importante, mi amada esposa la profeta, es importante que podamos compartir un momento de la poderosa palabra para que podamos ir en conquista. Amén. El reino de los cielos es conquista continua, es una conquista perpetua. El reino de los cielos es un lugar donde el Espíritu Santo nos muestra, nos habla, Él nos separa, Él nos lleva a lugares más altos. Así que es importante que nosotros podamos comprender, entender quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el hermoso Espíritu Santo, quién es el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, comandante y general de los ejércitos de Israel y Padre por excelencia. Amén. Así que hoy día quiero compartir este tiempo contigo, quiero compartir este tiempo de parte de Dios, este tiempo de sanidad, de milagros. Hoy vamos a estar orando por sanidad también. Es importante que podamos sentar y establecer el reino de los cielos. Amén, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es como mucha gente lo habla. El reino de los cielos es más, es autoridad, es justicia, el reino es salvación por excelencia. Jesús es salvación, Él es la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. No hay otra entrada al Padre. Entonces es importante que la entrada, una entrada se nos fue dada, y por amor nosotros podemos entrar por gracia, algo que no nos merecíamos, pero también con una autoridad se nos fue dada para estar también en este lugar. ¿Amén? Así que es importante poder comprender las Escrituras, poder saber de una forma buena, agradable y perfecta quién es, quien nos llamó desde las tinieblas a la luz resplandeciente, quien nos encomendó, quien nos empoderó, quien nos da los estatutos del reino, quien nos empodera, quien nos ama. Es importante hoy día, la iglesia ha caminado en una ignorancia muy grande. Creo que el pueblo de Dios, como dice la palabra, que por falta de conocimiento, ¿cierto? Han desechado el conocimiento, han desechado la piedra angular, han desechado muchas cosas. Yo creo que hoy día las tinieblas tienen mucho conocimiento y los cristianos tienen muy poco conocimiento, por lo que me he dado cuenta. Yo llevo muchos años predicando el Evangelio, ya van a ser... son 8 años que fundamos esta iglesia Imperio del Mesías, pero yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y fui a los 8 días presentado al Padre de nacido. Y importante que este año cumplo 40 años y hubo un momento claramente que no estuve junto con el Padre, estuve fuera de los caminos de Dios, pero siempre con una fe también, poder saber que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero sin embargo la debilidad, la falta de conocimiento, la falta de amor, la falta de estar en el lugar correcto me hizo caminar en un camino desviado, que era sin estar predicando el Evangelio. ¿Amén? Así que es importante que nosotros podamos saber que Él, en su grande amor y misericordia, Él nos salva, nos perdona, pero es importante no abusar de esa gracia, porque hoy día vemos mucha gente que abusa de la gracia de Dios y no es bueno. Amén. Es importante que dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero decirte hoy que tú tienes que hacer fruto en estos días de cuarentena, estos días donde estás ahí en casa, deberías estar haciendo fruto. Yo no sé cuál es tu fruto, yo no sé cuál es tu anhelo en tu corazón, o quizás solamente estás abatido, cansado, porque las finanzas no son las mismas, porque ya a lo mejor te botaron del trabajo, te echaron de un trabajo y tú dices no voy a encontrar uno, o a lo mejor tienes miedo que están despidiendo personas en tu trabajo, y eso naturalmente también es válido. El hombre puede tener, ¿verdad?, incertidumbre, pero yo te estoy hablando de un lugar donde la fe rompe todo argumento de hombre. Amén. Y la fe tiene que ir por sobre los argumentos tuyos. Es importante que hoy vamos a comenzar vamos a hablar de lo mismo que estábamos hablando, y vamos a seguir
hablando de la poderosa palabra de Dios. Le damos saludo a todos los que nos miran. Yo no sé quién me está mirando, pero le damos saludo a todos los que nos miran en las naciones, en Chile, en cualquier lugar de este país largo y angosto. Le damos saludo a cualquier nación que nos esté mirando. Todos sean bienvenidos en la poderosa palabra de Dios. Y junto con usted voy a orar para que podamos juntos exaltar el nombre de nuestro Padre y prepararnos para este momento que vamos a recibir la palabra. Amén. Así que cierre sus ojos, levante su mano al cielo y le damos gracias al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre. Te damos honra, pleitesía y alabanza, porque todo es tuyo y para ti. La gloria es tuya y vuelve a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, pleitesía, alabanza, poder. Todo imperio sempiterno te pertenece. Y hoy hemos venido, Padre, a declarar, a hablar la poderosa, excelente, tu palabra, la que nos guía, nos empapa de vida eterna, la que salta para vida eterna, Padre, es tu palabra, lumbrera nuestros pies, pan, Padre, diario, y fortaleza, Padre, al que está caído, al que está, Padre, levantado, lo fortalece aún más, porque tu palabra no volverá vacía. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres excelente, buen Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que pueda estar ahí ocupando de tus hijos, que no es tuyo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias. Bienvenido eres, hermoso Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ir a la Biblia, ahora su palabra, en Proverbio 18, verso 21. Estamos hablando de esa palabra hace varios días. Amén. ¿La tiene abierta? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Es importante que podamos dar lectura. Amén. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Amén. Vuelvo a leer Proverbio 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Amén. Es importante que hablamos de cómo hablar, de lo que enseñó Jeremías, lo que el Padre Jehová le enseñó a Jeremías en Jeremías 1.5, 1.6, 1.7. Después lo saltamos al último verso que terminamos la prédica anterior, que fue con el verso de Jeremías 1.9. Y hemos visto mucho lo que es lo que nosotros debemos hablar. Ahora hablamos también de Juan 8:22 más 22, o sea, Juan 8:44, donde la palabra de Dios nos decía que no era que la importancia de no mentir, porque el que mentía se constituía hijo de Satanás, el diablo, y se lo reprenda, porque es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Amén. Así que no mienta, use su palabra de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, y ocúpese de hablar vida y no muerte. Eso hablamos en la prédica pasada, Juan 8, verso 22 más 22 son 8:44. Amén. Así que lo hablamos en ese lugar. Hablamos también en 1 de Juan 4, verso 1 en adelante. También hablamos también en 1 de Juan 2:21, me parece que fue. Y también estuvimos hablando ahí. Así que yo creo y sé que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Es importante que usted sea lleno y empapado del Espíritu Santo. Es importante que usted pueda estudiar en este tiempo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, en partes percibidas, en 2, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y luego se subdivide en 5 partes. Amén. La Biblia se subdivide en 5 partes. Es importante que usted pueda estudiar eso para que podamos nosotros comprender mejor las Escrituras. Es importantísimo que nosotros podamos saber los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27. Es importantísimo que la Biblia no se contradice entre sí, pero sin embargo la Biblia es un libro vivo, el cual se nos revela. Ahí también nos habla Daniel, uno que está escrito mucho del Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis tienen muchas cosas en común, porque habla de los fines de los días, y dijo que iba a retener sabiduría. Amén. Iba a retener sabiduría hasta el fin de los días. ¿Y dónde está esa sabiduría? No está en un libro nuevo, no está en alguna secta, está en la misma palabra de Dios que usted tiene en sus manos. ¿Dónde está esa sabiduría? En la poderosa palabra de Dios. Así que es importante que usted no se desvíe del buen camino, no haga como algunos que les gusta andar estudiando y después se desvían de la fe, porque realmente no tienen su fe puesta en Jesucristo. Usted puede estudiar cualquier cosa, pero es importante que estudie, porque es bueno estudiar.
pero es importante que usted su fe la tenga puesta en Cristo y su corazón esté fundado en la roca sólida, amén. Y eso es importantísimo, donde nosotros hablamos, eso nos provocamos que el mundo mueva y el mundo se mueva, amén. El mundo espiritual y el mundo natural caminan en un tiempo. Ahora, cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos caminar en una eternidad, y la eternidad mueve el tiempo. Eso es importantísimo que usted lo vea. Y en la eternidad usted entra a través de la fe y a través de los sueños. Eso usted puede ver tiempos eternos. Entonces es importante, no quiero extenderme porque a lo mejor lo aburro con estos temas, pero es importante que nosotros podamos saber que la revelación del Padre es muy profunda y podemos entrar en lugares tan profundos que nos asombraríamos, y los lugares de profundidad solamente buscan una cosa, buscan conocerla, buscan dos cosas, tres cosas buscan conocer al Padre, buscan la intimidad con el Padre, Hijo y el Espíritu, y buscan también esconder tu olor, amén. Es importante que ahí vamos a hablar de eso, la eternidad, eso es lo que buscan, o sea, los lugares profundos, eso es lo que buscan. Así que es importante que usted deje de caminar solamente en la orilla y pueda ya empezar a empaparse de lo que es el poderoso nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Usted dice, yo he estado en la iglesia, yo me sé muchos textos bíblicos. Sí, cómo no, y es bueno eso. Pastor, yo tengo un testimonio, es bueno, todos tenemos un testimonio, Apocalipsis 11 también lo habla, que es bueno el testimonio, pero el testimonio más grande que tú puedes tener es el testimonio de lo que hace Cristo diariamente en ti, y el testimonio tuyo tiene que ir conforme a las Escrituras, porque un borracho también tiene testimonio, un drogadicto también tiene testimonio, un traficante también tiene testimonio, alguien que está en la cárcel por una condena porque mató a algún sujeto también tiene testimonio. En otras palabras, todos tienen un testimonio. El asunto acá es que tu testimonio esté lleno de la sabiduría de Dios, porque dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces es importante que donde lo dice eso, lo dice en Proverbios, también en Salmos también lo habla 2 veces de la sabiduría. Entonces es importante saber que el Padre te repite ciertas cosas para que no las olvides, amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Proverbios 18, verso 21, no sé, estoy muy rápido o no. La palabra de Dios en Proverbios 18, verso 21, principalmente habla de muerte, vida, poder, lengua, amor, ¿verdad? Tenemos 5 características diferentes en esa palabra. Ahora bien, hablamos en la reunión, digamos, la grabación pasada, que es importante que tú te mantengas, ¿cierto? Un lugar de mantener, de permanencia. Juan 15 lo habla, dice que si mis palabras permanecen en vosotros, ¿verdad? Entonces es un lugar de permanecer, no es solamente estar es bueno estar, yo voy a una familiar y lo visito y estoy ahí, pero permanecer es diferente, es buscar un lugar, una habitación, amén. San Juan 14:1 dice, en la morada de mi Padre, en el lugar de mi Padre, ¿verdad? En el reino muchas moradas hay, San Juan 14:1. Y si así no lo fuese, yo no hubiese dicho. Y es importante que nosotros vamos a buscar lugar, ¿verdad? Voy a buscar pues lugar, amén. ¿Puede leer eso? ¿Puede leerlo? ¿Alguien? San Juan 14:1, ¿puede leer? ¿Vamos a leer eso? ¿No? Hablemos de la oración. No sé, en verdad que podemos hablar de lo que sea, porque es importante que cuando esté el Espíritu Santo podemos fluir en cualquier tema, son muy importantes. Porque la verdad es que uno, cuando tú te preparas para predicar, lo que estudias es importante, pero lo que oras es más importante. El poder de la oración. Amén. Amén. Vamos a la lectura en el nombre de Jesús. Así dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Y haremos? Y en otro evangelio dice, y haremos morada con él. Pero ese es San Juan 14:21. Amén. Lea San Juan 14:1. Amén. Me manifestaré a él. Ahora, ¿dónde se manifiesta Jesús en tu vida? Pastor, está manifestado. ¿Dónde? Dígame, ¿dónde? Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Siga adelante, por favor.
En la casa de mi padre, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. ¿Puede leer San Juan 14:12 también? Vamos a ver qué dice la Escritura. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. ¿Puede leer Marcos 16:15? Amén. O 17 o 15, empieza por el 15. Amén, es importante lo que está hablando la profeta acá, porque es palabra de Dios. Y amén, vamos a juntar todo esto. Y la palabra de Dios te dice, en la lengua, en la boca, Jeremías dice que el Padre bendijo el vientre, y ahí le dio la asignación de profeta a las naciones, ¿verdad? Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio a toda criatura. Siga leyendo, por favor. ¿Qué verso va a leer? El 16. 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y el que no creyese será condenado. Por eso mucha gente dice, oiga, usted me condena a mí. Yo no te condeno. La palabra de Dios condena por sí sola. Cristo condenó al venir a la cruz, ¿verdad? Y Él muere por todos. Pero si tú crees, verso 16, puede leerlo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Quién condenó entonces? ¿El pastor que está hablando en la cámara? ¿El pastor que no te gusta la iglesia que te acabas de ir? ¿El pastor que no fuiste más ni escuchaste más su video porque el pastor dijo que había gente que se iba al infierno? ¿O en la palabra de Dios en Marcos 16:16? Marcos 16:16. Puede leer Mateo 28, verso 19, por favor. Es importante que nosotros podamos saber y entender que cuando nosotros reconocemos a Jesús, pasamos de muerte a vida, amén, de tinieblas a luz. Pero ahora es importante que nosotros podamos saber que por qué Él quiere esa permanencia, por qué Él quiere estar contigo, por qué Él en San Juan 14:1, vendría siendo el 2, el 3, San Juan 14:3, dice que Él fue a preparar lugar. ¿Qué número? ¿Ah? ¿Qué número? Mateo 28, verso 19. Por favor. Amén. Fue a preparar lugar. Amén. Y después dice en San Juan 14, verso 12, que Jesús mismo, Él va a ir y va a tomar un lugar para que tú puedas acceder a lugares mayores en el nombre de Él. Luego 16:15 dice que se te fue entregado autoridad para poder predicar. Ahora Mateo 28, verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Id y hacer discípulos. O sea, en otras palabras, other word, es importante entender que cuando tú estás lleno del Padre, lleno del Hijo, lleno del Espíritu, tú eres salvo por gracia. Tú entonces sabes que Jesús es el Cristo. Pero es importante que cuando esa palabra permanece en ti, cuando esa palabra permanece en ti, entonces el Padre se pone contento de la permanencia de la palabra de Dios. San Juan 14:21. Amén. Le hablo de la Biblia para que después no diga que lo que habla el pastor Francisco no está en la Biblia. Ahí está. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Aquel que guarda su palabra es aquel que le ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por el Padre.
Y entonces cuando el Padre te sea que te ama, entonces iremos a Él y manifestación. O sea, ya no es solamente permanencia, amén. No es solamente permanencia, es manifestar. Manifestar es cuando el Padre está mostrando lo que Él ha dicho. Es cuando el Padre, de alguna forma decirlo, es cuando el Padre hace que sus palabras se vuelvan más reales que el tiempo. Que las palabras se vuelvan más reales que tus palabras. Cuando Él se manifiesta a ti, hay una cosa que tú vas a saber. ¿Qué es? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. ¿Por qué? Porque cuando el Padre se manifiesta a ti, tú dejas de hablar muerte. Cuando el Padre se acerca a ti, tú dejas de hablar mentira. Cuando el Padre se acerca a ti, tú dejas de decir cosas que no tienes que decir. Cuando el Padre se acerca a ti, se nota porque ya la manifestación del Padre es visible. ¿Dónde? En la iglesia, pastor, en la iglesia. ¿Cuántas veces? Hay gente que ni siquiera va a la iglesia. Hay otra gente que dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia alguna vez, pero espero que nunca abra la iglesia, gloria a Dios. Eso hay de todo. Pero ¿dónde se va a manifestar? Ejemplo, pastor, yo soy un diácono. ¿Qué significa diácono? Servidor de todos. Yo soy un diácono y yo voy a la iglesia regularmente. Está bien. Yo soy un anciano de la iglesia, pastor. Usted no puede hablar eso. Está bien. Yo soy uno que sirve en la iglesia regularmente porque soy portero, soy aquel que estoy a cargo de la ornamentación, estoy a cargo del cuidado. Muy bien. Pero ¿cuánto de tu tiempo tú das a la iglesia? ¿Y cuánto tiempo tú estás en casa, tú estás en trabajo, tú estás en la calle, tú estás en la movilización? Hay gente que para venir a esta iglesia se demora 2 horas de venir. Se demora 2 horas de venir. Y que son hijas que viven en Talagante y Padre Hurtado. Amén. Son unas hijas que viven ahí. Entonces ellas dicen, pastor, yo he tratado de buscar una iglesia, fui a 10 iglesias y no está lo que ahí está. No he visto ni sentido el poder del Espíritu Santo, pero es algo extraño. De hecho, ellos se acercaron a una iglesia y ellos le dijeron, otra familia que también vive allá, ellos me contaron, me dijeron, nos acercamos a un pastor y le dijimos que en nuestra iglesia pasaban estas cosas sobrenaturales, que la gente era sana, que el Padre se movía, que sentíamos la presencia del Padre, que hacíamos esto, y ellos, ¿saben lo que le dijeron? Nosotros no podemos hacer eso porque ellos tienen una asignación. O sea, yo no sé si ellos no creen en el mismo Dios que yo creo, pero yo creo en el Cristo de la gloria. Ahora, cuando nosotros vemos esta manifestación comienza contigo. Esta manifestación comienza contigo. ¿Dónde estaban los discípulos esperando al Espíritu Santo? En el aposento alto. ¿Dónde era eso? En un lugar que estaban reunidos y quedaron 120 en número, eran más, pero algunos se fueron retirando porque encontraron que la promesa se demoraba mucho. Así también hoy día hay muchos que dicen, se demora mucho, ay, es que Cristo no viene, es que se ríen, porque van a haber muchos burladores. He visto muchos, pero no vamos a hablar de eso. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios te habla de un encuentro personal con Jesús. Ahora, cuando nosotros nos manifestamos o cuando el Padre se manifiesta al grupo completo, es porque Él también quiere manifestarse a ti en tu intimidad. Amén. Es importante que nosotros podamos entender esta verdad. Nosotros nos congregamos, pero el Cristo se quiere manifestar a ti hoy. El Cristo se quiere manifestar a ti a través de la palabra, a través de la justicia, a través de su amor, a través de sus mandatos, a través del cariño que Él tiene en ti. Pastor, yo necesito escuchar 20 horas la radio seguida. Yo no necesito escuchar 20 horas la radio seguida. ¿Sabe por qué? Porque en la radio seguida, muchas veces el que arrienda el programa de arriba le tiene mal al programa de abajo. Y el programa de abajo le tiene mal al programa del medio. Y el programa del medio no sé qué habla. Y al final termina en la radio haciendo publicidad al indio Juan, al indio no sé cuánto, que al final terminamos hablando cosas que mejor escuchar la radio secular.
¿Por qué? Porque hoy día hay una confusión tan grande en las iglesias, tan grande en el pueblo, que cada uno tiene su propia verdad y cada uno quiere levantar su propio reino. Yo no puedo ir y decir yo tengo la verdad, porque la verdad está sobre mí. Yo no estoy nunca sobre la verdad. Un pastor no puede estar sobre la verdad. La verdad está sobre él. La verdad está sobre un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, un anciano de Dios. Porque si no vamos a terminar confundidos, apartados y fuera del caminar correcto, que es congregarse, que es estar en el lugar correcto, y tu corazón terminará en un vacío, porque tu corazón está diseñado para recibir palabra de vida eterna, no palabra de Dios solamente. Pastor, ¿qué está hablando? Porque la palabra de Dios sí, pero la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, no la palabra de cualquier Dios. Vaya usted y pregunte a los orichas, ¿acaso en qué sirven? Pregunte a los macumberos qué sirven. Pregunte, ellos te van a decir yo sirvo a un Dios. Los otros te van a decir yo sirvo a un Dios. Los otros te van a decir yo sirvo al mismo Dios que usted tiene, pero le cambiamos el nombre. Estudie, y eso le van a decir. Entonces la gente dice, yo le digo a la gente, bendiciones, sea bendecido. Y la gente dice, es que solo Dios me bendice, Dios me bendice. La bruja de acá a la vuelta, porque aquí en el sector hay hasta gente que hace brujería. Ella pasaba y le decía a usted, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Qué Dios? Satanás, el diablo, el Dios de ella, no el Dios mío. Importante, por eso la palabra de Dios dice, en las tablas dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo algo que no es lo correcto y decimos, Señor, ayúdame, que no me pille mi esposa que la estoy engañando? Entonces, ¿por dónde usted dice eso? Por su boca. Ahora, no nos separemos de lo que queremos hablar. Es importante que nosotros, cuando tenemos esa verdad en nuestro espíritu o en nuestro corazón, tenemos que volvernos uno con ese uno. Nosotros vamos a la iglesia, pero ¿cuánto tiempo tú estás en la iglesia? A ver, ya, 2 horas el lunes, tabernáculo, 2 horas el jueves, supongamos que sean reunión el jueves, reunión, 2 horas el domingo. Bueno, en esta iglesia son casi duran 4 horas la reunión, los domingos, o a veces 5 horas. Vamos a ir, si usted está tomando discipulado, 2 horas más otro día. Son 4, 6, no sé. 2, 4, 6, 8, 10. Ya supongamos que estuviera 12 horas. En la iglesia, no estamos hablando de que usted vaya el tiempo que usted ora. Estamos hablando del tiempo que usted camina en la iglesia. ¿Amén? Ahora, ¿cuánto tiempo usted está en la iglesia en la semana? ¿Y cuánto tiempo usted está en su casa, está en su trabajo, está donde usted esté? Son mucho más de 12 horas, ¿verdad? Entonces es importante que en ese caminar y en ese lapso de todos los días que tú estás en casa, ¿qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Tú hablas la manifestación de Dios o estás hablando muerte? Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la palabra de Dios me dice que aquel que se avergüenza de él en la tierra, él también se avergonzará en el cielo. Y si tú te avergüenzas de tu padre en la tierra, él se avergonzará de ti en el cielo. Eso lo dice la palabra, no dice el pastor. Ahora, es importante que nosotros podamos ver que iba Jesús con sus discípulos. Mateo 16:13 lo dice la palabra de Dios. Y Jesús, vamos a leer 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: y vosotros, verso 15, y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Hubo un silencio. ¿Por qué hubo un silencio? Porque si no, no hubiese hablado solamente uno. Porque ellos quedaron pensando. Dice, verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, el hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí hay varias cosas importantes en ese texto que acabamos de leer, pero es importante que le preguntó Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos. Si Jesús hoy te preguntara a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué le responderías? ¿Quién es Jesús para ti? No, pastor, Jesús para mí es aquel que me dio fe para los negocios. Yo tengo tanta fe para los billetes, porque yo quiero tener una bodega de billetes así como el rico Mascuac, que se nadaba en billetes, y esa es mi fe. Porque si me falta esa bodega de billetes, yo ya creo que Dios no me ama. ¿Le parece conocido esas palabras o no? Pastor, yo creo que me va a dar el mejor trabajo que yo merezco, porque yo merezco el mejor trabajo, y cuando yo tenga no solamente un trabajo, tenga 2 trabajos, y Dios me dio 2 trabajos, y en esos 2 trabajos voy a ser jefe, yo voy a dejar de congregarme. Ese es Jesús para ti, porque es muy simple. Si así es, pastor, está medio pesado como siempre. Lo bueno de Facebook hoy día es que tiene un montón de pastores para mirar. Así que es importante, aproveche y busque el pastor que le acomode a usted para que usted pueda estar tranquilo. Amén. Y el pastor que le va a acomodar es que le diga que todo es bendición. Cuando usted escuche todo es bendición, Dios te va a bendecir y te va a súper bendecir, siga pecando, siga así, y no hable del pecado, entonces ese va a ser su pastor, porque ese le va a convenir, porque ese pastor es hijo del diablo. Amén. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tú tienes que ir donde alguien que te mire y mire la palabra, y la palabra se te revele a ti, no el pastor te increpe. Eso es importante. Ahora, nosotros seguimos. Es importante que nosotros podamos ver que quién quiere ser guiado para la manifestación del nombre de Dios. ¿Qué dice Romanos 20? ¿Puede leer, profeta, por favor? ¿Por qué? Porque la gente dice que Dios es para su beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bajo un gobierno. Amén. Es muy importante leer la palabra de Dios. Es muy importante leer la palabra de Dios. Romanos 8:20. ¿Le dije otra vez? No, Romanos 8:20. 8:20. Vamos a ver, Romanos 8:20, ¿qué dice? Yo sé lo que dice, pero es importante que usted lo escuche, porque después no diga que el pastor de allá está diciendo cosas que se le ocurrieron. Amén. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. Vanidad. Sigue leyendo. No por su propia voluntad. No por su propia voluntad. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Amén. ¿Quién la sujetó en esperanza? Por eso cuando la gente viene y me dice: pastor, ore por mí por un milagro. ¿Usted cree que va a ser sano? ¿Cree que va a ser sano? No, dice, yo lo espero. Entonces vaya a sentarse. Porque la esperanza viva es fe. La esperanza de Cristo. Porque por eso dice, esta esperanza no avergüenza. Pero que es la esperanza viva, no la esperanza del mundo. Ahí está hablando de la esperanza del mundo. Y la esperanza del mundo es vanidad. Mira que muchas iglesias sacaron la palabra fe. Cuidado con eso. Muchas veces, muchas iglesias hoy día, iglesias modernas, iglesias grandes, porque es la palabra que más le acomoda a la gente. La gente no le gusta escuchar fe. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Muy simple, porque cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, lo dice la palabra. Entonces, si Cristo dice que acaso va a hallar fe en la tierra, es porque fe no va a haber. Por eso las iglesias cambiaron el mensaje, porque un mensaje a veces se te es más entretenido y esperanzador a tu ego, pero no es la esperanza viva que es Cristo, que es salvación.
Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con Proverbios 18, verso 21? Tiene mucho que ver, porque lo que tú estás viviendo lo debes reproducir por tu boca. Entonces, cuando tú vas delante de Dios, delante de Cristo, lo leímos recién, Mateo 12, 16, verso 13, que dice que iban los discípulos de Jesús caminando, y entonces Jesús le hace una pregunta. Ningún discípulo le sabe responder, solamente uno. Pastor, ¿es cierto esto? Sí, lo dice también Marcos y lo dice también Lucas. Amén. Váyase a Lucas 9, verso... No, pero no se vaya todavía a Lucas 9, porque vamos a seguir en Lucas, en Mateo 16. Ahora, 13, 15. 13, 14, 15, son lo que leímos. Entonces nosotros debemos ver quién es Jesús para ti. El que te va a añadir tu afán, el que quieres tú que te vea tu afán, o realmente tú estás buscando a un Salvador y a alguien que salve tu alma, alguien que salve tu alma del pecado y del infierno, del lugar de Hades, del lugar del crujir de dientes eterno. ¿Qué estás esperando tú? Esa es la pregunta, hijo. Esa es la pregunta que hoy día el hombre de Dios te está haciendo. ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu? ¿Cuál es tu relación con el Padre? Mi Padre le amará. Mi Padre le amará. ¿Dónde dice eso? San Juan 14, verso 21. Mi Padre le amará. Y cuando mi Padre le ame, entonces yo también le amaré. O sea, Jesús te va a amar cuando el Padre te ame, porque el Padre llama a los que han de ser salvos. Eso también lo dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que pensar hoy día, si Jesús se nos aparece, si vamos delante de Él en clamor, en jubileo, ¿quién dices tú que es el hombre llamado Jesús, que hoy es el Cristo? ¿Quién tú dices que es? Aquel que me dio mi casa, ya no tengo que pagarla porque Él me la regaló. Tu casa va a pasar. Tu casa es perecedera. Segundo de Corintios 4:18. Perecedero, pero lo que es eterno. ¿Me entiendes? La segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice? Que todas las cosas se deterioran, ¿o no? Todas las cosas se deterioran. Segunda ley de la termodinámica, puede leerlo. No en la Biblia, por supuesto, en los estudios de los científicos. Pero la materia se deshace, pero sigue ahí. Eso habla la termodinámica. Entonces nosotros hoy día pensamos y decimos, ¿qué es lo que yo realmente quiero con mi vida? ¿Por qué hay tanta gente hoy día que va, dame un pitito de marihuana, dame otro pitito de marihuana, dame otro pitito de marihuana, dame otro pitito? O sea, y al final la gente se miente a sí mismo, porque ahí pueden tener paz en su corazón. Vemos a grandes cantantes, artistas, algunos tuvieron que fingir su muerte. Ya no vamos a entrar en esos temas de conspiración, porque tenían tantas deudas. Y usted dice, ¿cómo va a tener deuda ese hombre? Si ese hombre tenía todo. ¿Me entiende? Un día estábamos con mi tío en Estados Unidos y estuvimos hablando con un señor, y el señor le hizo una mudanza a un hombre millonario. Él no sabía quién era. Y ese hombre, luego que le corre los jarrones, unos jarrones grandes, dice que eran como 4 o 6 jarrones grandes, y él tenía que cobrar para que los jarrones no se rompiesen. Tenía que con máquina y todo. Y luego que corren los jarrones y hace todo el trabajo, no se llevaron ni uno, le dicen de quién eran los jarrones. Eran de Michael Jackson, y cada jarrón costaba más de 2 o 3 millones de dólares. Sin embargo, usted ve a este mismo hombre, rey del pop, ¿cierto? Un hombre con excelencia. También él venía de las cosas, la familia también asistía a la iglesia, todas esas cosas, ¿verdad? Iglesia cristiana. Entonces, ¿qué pasó? El hombre tenía en el corazón un vacío, porque quizás él pidió a Dios que lo bendijese, pero él nunca tuvo a Cristo en el corazón para saber realmente quién era.
Podemos hablar de Whitney Houston. Whitney Houston también, ella cantaba en la iglesia de Dios. Podemos hablar de Jerry Rivera, podemos hablar de muchos cantantes que hoy día, otra joven que se murió, que los papás eran israelitas y cantaba hermoso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cuando falta esta palabra en tu boca, no hables muerte. Todo aquel que se avergüenza de Cristo, entonces toda palabra que sale de su boca es la palabra que va a manifestar el mundo del afán. Romanos 8, verso 20. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando algo de ti, pero no está esperando el verso 20, está esperando el verso 19. Vamos a leer el verso 19. Romanos 8, 19. Los vamos a devolver. ¿Por qué te hablo esto? Porque es importante que quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú, Jonás, que es Cristo? ¿Quién dices tú, no sé, Armando, que es Cristo? ¿Quién dices tú, Fabiola, que es Cristo? ¿Quién dices tú, Andrea, que es Cristo? ¿Quién dices tú? Yo no sé quién está mirando, pero yo digo los nombres al azar. Pero ¿quién dices tú, Viviana, que es Cristo? ¿Quién lo dice? ¿Quién dices? No quién lo dice. ¿Quién dices tú? Vamos a leer. Amén. Porque el anhelo ardiente. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cuál es tu manifestación? Si ni siquiera puedes saber quién es Jesús. ¿Cómo un hombre que no va a saber quién es Jesús va a poner en práctica Marco 16? A ver, lea. Un hombre que no sabe quién es no va a poner en práctica nunca Marco 16. Lea el verso 16, el verso 17, lea. Verso 17. ¿El 17? 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpiente y escorpión. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién va a tener la manifestación? ¿Aquel que anda en Romanos 8:20? O podríamos decir Santiago 4:5-18. ¿Aquel hombre de doble ánimo? Porque el hombre de doble ánimo es afanoso. O podríamos decir Ezequiel 11. O podríamos decir por tanto, iglesia, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe? ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Lea por favor, profeta, Mateo 16, verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? A ver, le está preguntando a usted. Él les dijo. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Es importante que usted pueda ver que nosotros tenemos que reconocer a Cristo. Siga leyendo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Eres Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué significa Jonás? ¿Qué significa, pianista? Paloma. Muy bien. Hasta los niños lo saben, ¿ves? Bueno, los jóvenes. Jonás, hijo de Jonás, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando el Padre te ama es porque tiene complacencia. Y cuando tiene complacencia es cuando te muestra el Espíritu Santo. Y cuando te muestra el Espíritu Santo y tiene complacencia, el Espíritu Santo bajó en forma corporal de paloma, ¿cierto? Y los cielos se abrieron. ¿Dónde está eso, pastor? En Juan 3. Importante. Tú lo puedes leer ese pasaje completo. Juan 4. Cristo va al desierto. Importante que tú puedas saber que Él es hijo
hijo, cuando Él te quiere como hijo. Porque el reino se trata de la paternidad de un padre verdadera. No la paternidad de los hombres que te fallan, es paternidad verdadera de un padre. El reino es paternidad. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad? Marcos 16 en adelante. Si no lo lean, tranquilo. Marcos 16 en adelante. Si nosotros no podemos saber quién es el Cristo, ¿qué dijo Pedro en Mateo? Mateo 16, verso 13, 14, 15, 16, verso 17. Léalo, por favor. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló? Ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos. ¿Quién dijo Pedro quién era Jesús? Vea el verso, leyó el 17, 15, 16. Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres Dios viviente. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? ¿Usted cree en Jesús todavía? ¿No cree en Cristo? Pastor, ¿cómo es esto? Porque cuando tú hablando palabra de muerte y no de vida, es porque no se te ha hecho la cruz, no se te ha hecho real el sacerdocio de Cristo en ti. Amén. Es importante que nosotros podamos ir y ver. Vaya a Lucas 9, 18, profeta, y hasta el 21 para terminar. Amén. Es importante que nosotros podamos saber la palabra de Dios, lo que dice. La palabra de Dios nos llena de amor, nos llena de paz. Pero es importante, ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Tu empleado? Oh, pastor, tengo coronavirus y ahora quiero que Dios me sane. Oye, hijo, oye, cuñado, oye, esposa, háblale al pastor ese loco que tú le pedís que ore por mí para que yo me sane, porque el Dios de ellos tiene que sanarme porque es mi empleado. Dile, yo ni siquiera voy a ir a la iglesia nunca. Uy, pastor, ¿por qué dices esas cosas? Porque las veo, y no las veo ahora, las veo hace 38 años atrás, 39 años atrás, que las estoy viendo en diferentes lugares. Puedes leer, por favor. Aconteció que mientras Jesús oraba, ¿dónde? aparte. ¿Dónde? Aparte. ¿Dónde? Aparte. O sea, estaba en un lugar especial con un tiempo determinado para hablar con el Padre. Siga leyendo, profeta. Estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Siga leyendo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. El Cristo De Dios. El Cristo De Dios. no dijo eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora dice el Cristo de Dios. Muy interesante. ¿Por qué? Porque la fe la muestra de otra mirada. La fe la muestra así. En el corazón está acá y tú estás mirando así tu corazón. Tu corazón debe decir: yo sé que Jesús es el Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Porque tú entiendes que Él vino en carne y Él pasó a la aflicción, y Él pasó a la necesidad, y Él pasó a la enfermedad, y pastor no pasó el coronavirus, andaba un montón de gente leprosa que los tomaba y no le hacía nada, porque ese era Jesús mismo, el Dios. Ahora, cuando ya pasaste ese nivel, porque ya te fundaste en la roca, ¿por qué? Porque cuando tú entiendes quién es Cristo, no quiero hablar de esto porque si no me voy a alargar. Cuando tú entiendes quién es Cristo, Él te da una asignación. Y esa asignación está en Mateo 16,
Mateo 16, los versos para abajo. 17, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca. Edificaré. Mi iglesia. Y las puertas del Hades. Y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú sabes quién es Él afirma tu fe. Él afirma tu fe. Porque cuando le habla a Pedro, no le está hablando al primer papa. Entendamos eso. Porque si tú ves los Hechos de los Apóstoles, hasta el verso 15 de los Hechos, hasta el capítulo 15, habla de Pedro y luego no hablan más predecesores. Y esto fue escrito en el año 75-80, luego de Cristo. No habla más predecesores, porque Pedro era una vasija que él recibe la firmeza de la piedra. Que es Cristo, porque Pedro está sobre la palabra, pero lleno de Cristo, como tú, porque tú no puedes estar sobre Cristo. Cristo está sobre nosotros. Amén. Vamos a hablar de este tema más para que te quede muy claro qué es esto. Entonces dice: a ti, Pedro, porque cuando tú tienes revelación te volviste roca. Todos nosotros somos roca. Cuando nosotros somos roca, somos algo que es la verdadera roca. No son las rocas que apedrearon a Cristo, que esa es la falsa. ¿Y cuál es la falsa roca, pastor? ¿Quién apedreó a Cristo? Los fariseos, estudiantes de la ley en aquellos años. Entonces, ¿hay falsas rocas? Claro que hay falsas rocas. Porque la religión te pone una falso simiente. La religión te hace un simiente en palabras sin espíritu. La religión te hace más importante la forma que tú vistes que la forma que tú vives. La religión hace más importante todo lo que te rodea que quién estás tú situado, que es Cristo Jesús en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Cuando tú la alabas, todo la alaba Él. Por eso en la iglesia te dicen: lo más importante es la palabra de Dios. Y ahí la gente cuando va a la palabra se sienta. Y cuando van a cantar todos están ahí jugando ping-pong y están haciendo todo ahí con los niños y viendo el niño para arriba y para abajo así. Oiga, qué lindo el niño. Y en la casa no lo toman ni para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no sabe que lo más importante en la casa de Dios es todo. La alabanza, la adoración, la exaltación, la oración, todo es importante. La palabra es parte de todo, es un complemento. Es un complemento de todo, me hago entender. Entonces es importante congregar, claro, es importante. Porque ahí aprendemos a adorarlo en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, tales adoradores busca. Entonces cuando Él habla de Pedro, está hablando de una vasija. Y entonces ahí dice que le entrega, ¿cierto?, autoridad. No vamos a hablar más porque no vamos a hablar más de eso, porque es importante. Pero en el verso Lucas 9, verso 18 al 21, no habla ese párrafo de Pedro. Y en Marco tampoco habla ese párrafo de Pedro. Solamente cuando habla de Pedro, lo habla solamente en Mateo. ¿Por qué? Porque es importante que tú puedas empezar a entender que Pedro fue la vasija en ese momento, pero ahora tú eres la vasija de tu casa, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién está hablando? De la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, tiene manifestaciones del Padre sobre ellos, la iglesia que habla por su boca verdad y no mentira, la iglesia. ¿Dónde está? Ahí está, en casa. Hoy le tocó estar en casa, eres tú. Todo lo que tú siembres sea en excelencia. Yo conozco muy poca gente que siembra, muy pocos sembradores. Conozco más que quieren cegar, pero por sembradores hay poco, ¿verdad? Cuando la gente espera que le llamen para la vendimia, ¿verdad? En la fiesta y todos quieren ir, la vendimia donde bendecimos, donde todos regalan todo. ¿Quién quiere preparar la tierra? ¿Quién quiere ir al lugar secreto? ¿Quién quiere ir hoy día al lugar secreto? Muy poca gente.
Entonces nosotros aprendamos a sembrar. Este es un tiempo donde nosotros vamos a cegar. Pero trata de apresurarte en estos días que quedan para que tú puedas cegar, pero del Espíritu, para que tu casa pueda venir a Cristo de una forma real y verdadera. No que tus familiares estén diciendo, dile al pastor que ore por mí, dile al pastor que ore por mí, y después van a seguir haciendo las mismas sandeces que hacían antes. Porque es importante que Dios no puede ser burlado. Amén. Y no te voy a hablar lo que dice en Hechos 5, verso 11, no te lo voy a ni siquiera te lo voy a decir. Porque es importante que nosotros entendamos, iglesia, que el Padre quiere algo contigo, quiere algo con sus hijos, quiere algo con los verdaderos hijos, quiere algo con su remanente, quiere algo con su rebaño. Pero el problema es que la gente no quiere ir por otro. ¿Quién hoy día quiere ir por otro? ¿Cuántos de los que están mirando me mandaron oraciones para poder orar? ¿Cuántos de los que están mirando me mandaron oraciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy día tomaron el teléfono y marcaron y hicieron algo? Pastor, le voy a mandar una oración. Aquí está la página Imperio del Mesías, esto, lo otro. ¿Cuántos mandaron una oración? Entonces, ¿quién te dice que es Cristo? ¿El que sana al hombre? No creo, porque usted está más callado que la Tutankamón. ¿Verdad? Pastor, diga algo que sea más chileno. Está más callado que los Moai y la Pascua. ¿Verdad? Porque hay puro féretro en la iglesia. Pura gente que no quiere pedir nada. Gente que no se atreve a hablar nada. Gente que no se atreve a comentar nada. Gente que no quiere comentar su testimonio. Gente que recibió bendición y no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. No tienen a Cristo en su corazón arraigado. Cristo no es su roca sólida. No saben qué decir. Y si no saben qué decir, no tienen autoridad. No tienen autoridad para echar fuera demonios. No tienen autoridad para predicar la palabra. No tienen autoridad para ser discípulos. No tienen autoridad para profetizar. No tienen autoridad para nada, porque no está Cristo en el corazón. Pastor, yo hablo de Dios todo el día. Sí, está bien. Pero muéstrame tu fruto. ¿Cuánto tiempo atrás, pastor, yo recibí tremendas palabras proféticas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pastor, yo quiero otra palabra profética. ¿Dónde está la última que Dios te habló? ¿Qué hiciste con la última palabra que Dios te habló? ¿Quién es capaz de venderlo todo y realmente hacer la voluntad de Dios? Muy poca gente. ¿Quién es capaz? Yo con la profeta hemos estado en lugares y hemos recibido noticias y hemos escuchado historias en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Sí, y lo hemos quedado impactados de cómo la gente miente, cómo la gente no es capaz de rendir nada. Me acuerdo del último viaje misionero que hice. Vendí mi propia tele, vendí mi tele, y los hijos que están mirando, que son hijos de la casa, saben, porque un hijo me la vendió, que debe estar mirando. Si Flavio está mirando, Flavio sabe que vendí mi tele, ¿o no, Flavio? ¿Por qué? Porque esa plata la puse para el viaje. ¿Fue así o no? Porque a veces la gente ve luces, ve todo esto lindo, todo, sí, pero todo tiene un sacrificio. Entonces, ¿quién es capaz de venderlo todo? No, pastor, ahí no. Mi tele no la toca nadie. Ahí sí que no. Ah, no, mis zapatillas Nike, doble aire, no la toca nadie. No, mi billetera no la toca nadie. ¿Por qué? Porque realmente no está Cristo en el corazón. No está Cristo en el corazón. Hemos vendido cosas, yo también hago algunos negocios y muchos viajes los hemos pagado de nuestro mismo bolsillo. ¿Por qué? Porque hay una muerte. Porque cuando Cristo me dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Yo veo a la gente y veo que no quieren orar, no quieren alabar, no quieren hacer nada, no quieren ofrendar, no quieren darse por otro, no quieren salir a visitar, darle comida a la gente en la calle, no quieren hacer nada. Y uno dice, Padre, yo no sé lo que dicen ellos, pero yo te puedo decir, Redentor, eres todo para mí. Sin ti yo me seco, sin ti no soy nada. Sin la presencia del Espíritu Santo, nada soy. ¿Cómo yo voy a saber lo que la gente le dice cuando sus acciones no son lo que de verdad deben ser? Tiene que venir un profeta a hablarle a otro profeta con 5 corbatas diferentes. Y si no, no toman en cuenta nada.
Le pido una ofrenda a la gente se va. A veces le digo a mi esposa, no quiero pedir ofrenda porque la gente por no dar se va. Entonces Jesús mirará y dirá, hijos, ¿quién dice? ¿Quién soy yo? Jesús hoy te está diciendo, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿El que llena tu banco? ¿El que llena tu billetera? ¿Quién soy yo para ti? ¿Aquel que puede sanarte de un coronavirus? ¿Aquel que puede sanarte de una depresión? ¿Aquel que puede darte la pareja que estás buscando? ¿Aquel que puede darte una casa? ¿O realmente tú sabes que Él va a decir, o realmente tú sabes que yo soy el Hijo del Dios viviente, que soy el Cristo de la gloria, que todo lo puedo hacer, que nada es difícil para mí? Si tú lo creyeses, tendrías autoridad en tu boca. Si tú lo creyeses, tendrías autoridad en tu espíritu. Si tú lo creyeses, tendrías paz en tu alma. Pero hoy día, ¿qué cree la gente? Es triste ver los hombres de Dios como han caído en soberbia, porque dejaron de creer que Jesús era el Cristo, y ahora ellos se creen Cristo. A mí me da pena muchas veces ver cómo la gente es tan soberbia en las tarimas, es tan soberbia. Si no hay gente, no quieren salir a predicar. Si no hay gente, si no hay un buen audio, no predican. Con mi esposa hemos andado en Bolivia, hemos andado en lugares que son rurales, y ahí hemos glorificado el nombre de Dios con alegría, gozo. Hemos visto los milagros pasar. Hemos ido a otros lugares, estuvimos también en Perú, en la feria, hablando de Dios. La gente en sus locales era sano. En Argentina hemos andado en diferentes lugares, en Chile en diferentes lugares. Pero ¿sabe qué? Hemos dicho, yo sé al Padre que sigo. Yo sé al Padre que sigo. No lo sigo por dinero. Lo sigo porque lo amo, porque tengo pasión. Y en aquel día Él me dirá, hijo, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Yo le diré, yo no sé, Padre, lo que dicen ellos, porque a veces me da pena escucharlo, pero yo sí sé que si hubiesen más hombres que pensaran que tú eres, y lo creyesen, que tú eres el Hijo del Dios viviente, esos hombres caminarían en autoridad. Nada les haría falta. Ni siquiera tendrían que pedir por carro ni por casa, porque todo vendría de añadido. No te haría falta nada. No te haría falta ir a la discoteca, ahogar tus penas con alcohol. No te haría falta enamorarte de un hombre o de otro hombre o de otro hombre, o de una mujer, de otra mujer, de otra mujer, porque el vacío de tu corazón estaría lleno de Cristo y ya no habría ese vacío. Porque hoy día los jóvenes, las muchachas se enamoran de un hombre y se van. Y Cristo dice, ¿pero cómo? Si tú dijiste que me amabas, sí, bueno, cuando vuelva de ese viaje del amor del mundo. Y es triste pensarlo. Estaba en su mente. Yo te invito con mucho amor hoy día que puedas volver a ese lugar de intimidad, a volver a decir por tu boca, Cristo, tú eres mi papá, tú eres hijo de Dios, eres Dios, Jehová eres mi Padre, Espíritu Santo, haz la obra en mí. Hoy guía a tu hijo por grandes sendas y caminos. Hoy yo quiero ir a encontrarte a ti y decirte que te amo, te amo. Hoy yo quiero alzar mi voz, quiero oír decir que te amo a ti, que eres Cristo, el Hijo unigénito
para mí un Dios, Hijo del gran Rey, manifiesta allí la unción. Amén. Amén. Quisiera orar por ti porque es importante que podamos orar. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, te damos gracias porque tú eres Padre, Rey, soberano, y tú eres el Cristo que les va a gobernar, les va a enseñar, les va a educar. El Espíritu Santo les guiará toda verdad y toda justicia. El Padre les enseñará, les llamará, les lavará a través de la sangre del Cordero. No mentira, hablen esperanza de vida, la verdadera que es Cristo de fe. Padre, en el nombre de Jesús, enseña a tus hijos a vivir una vida de plenitud, una vida de santidad, Padre, que se aleje cada hombre y mujer del pecado que trae muerte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda acción del enemigo. Toda enfermedad se va fuera, toda enfermedad se va fuera. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven sobre ellos. Padre, tú que estás conmigo, a mí, delante de mí, así también ven con ellos, en ellos y delante de ellos, Padre. Espíritu Santo, muéveles, Padre, a lugares mayores. Mueve ese amor, Padre, a lugares mayores, que puedan encontrar, Padre, sabiduría en tus palabras, revelación en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi corazón, oh, amén. ¿Hay alguien pidiendo oración o algo? ¿No? Amén. ¿No hay nadie pidiendo oración? ¿No? Amén. Vamos a terminar entonces. Padre, te damos gracias por este día. Tú eres Rey y reinas. Tú eres Salvador, Señor. Tú eres Padre por sobre todas las cosas. Te damos gracias porque tú eres Rey. Amén. Si tú quieres unirte con nosotros y ayudar y ser ayuda a través de nuestra casa de oración a otros de forma eterna para poder dar una ofrenda o una siembra. Amén. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos haber sido de mucha bendición para ti. Quien te habla, el pastor y obispo Francisco Silva, desde Santiago de Chile. Les amamos. Bendiciones.